tercer encuentro del módulo Estudios de las Formas de la Educación Superior en la Maestría en Educación Superior con mención en Gestión Educativa. Recordemos que mi nombre es Yasmín Méndez Paz y soy la profesora que los ha ido acompañando durante el periodo de extensión de dicho módulo. Hoy nos corresponde abordar el tema 3, que como ustedes pueden ver en pantalla, lleva por título Innovación disruptiva en la educación. De manera que estaremos determinando los aportes de la innovación disruptiva para la educación. Y, como les había dicho a los primeros participantes, los primeros que se habían conectado, les tengo una sorpresa porque precisamente en el encuentro de hoy, en este tercer encuentro de nuestro módulo, pues vamos a realizar un taller virtual. Es por ello que ustedes pueden apreciar en la pantalla que las competencias que vamos a ir analizando, que vamos a ir desarrollando, que yo voy a ir midiendo en este tercer encuentro, es en primer lugar que ustedes sean capaces de demostrar la capacidad de análisis y síntesis, y en segundo lugar que ustedes sean capaces de demostrar la capacidad de comunicación oral y escrita. Porque, como vamos a ver en nuestro encuentro, a lo largo de nuestro encuentro, la manera en que vamos a evaluar esta actividad, este taller virtual, va a ser a través de dos partes. Una primera parte que va a tener lugar en el encuentro de hoy, que es precisamente a través de la comunicación oral. Vamos a proyectar un video, por supuesto, vamos a explicar en qué consiste esa actividad evaluativa, esa primera parte de la actividad evaluativa, donde ustedes van a tener que debatir, van a tener que dar sus criterios. Por lo tanto, es muy importante que todos tengamos en cuenta esto. Yo voy a proyectar una guía de observación antes de proyectarles el video. Esa guía de observación va a tener 4 preguntas generales con el objetivo de incentivar el debate. No quiere decir, por supuesto, que nosotros para debatir el video después que lo proyectemos, pues rígidamente nos tengamos que guiar solo por esas preguntas. Estas preguntas, como ya dije, son preguntas generales cuyo propósito fundamental es incentivar el debate, ¿ya? Por eso yo les voy a, antes de proyectar el video, les voy a colocar cuáles son esas preguntas para que ustedes tengan tiempo de anotarlas y en la medida en que van viendo el video, pues puedan hacer sus apuntes que les va a permitir después, cuando llegue el momento del debate, pues cada uno de ustedes va a poder hacer sus valoraciones, hacer sus comentarios. Les digo esto como preámbulo de nuestro encuentro, precisamente para que cada uno de nosotros concientice la importancia que tiene hoy el debate. O sea, porque realmente el centro de atención de un taller virtual es el debate. Ese es el propósito fundamental, ¿ya? Así que esta es una idea que va a estar muy presente. Y la segunda parte, la segunda actividad evaluativa de nuestro encuentro, de nuestro tercer tema, pues va a ser a través de la comunicación escrita. Un reporte que ustedes van a tener que subir a plataforma, que al final de nuestro encuentro les voy a, por supuesto, presentar las características que debe tener ese reporte y cómo ustedes entonces deben subir un reporte en base a las ideas que vamos a analizar hoy en nuestra clase, en base a las temáticas fundamentales del video. Ya el video está en la plataforma. Esto, por supuesto, todo el contenido del video, ustedes van a tener la oportunidad de verlo nuevamente, porque van a tener acceso a ese video, como ya les digo, está como un recurso en la plataforma, y además van a tener también la oportunidad de contrastar, de comparar esos contenidos que ustedes van a apreciar en el video con la lectura y la consulta de otras fuentes, de otros materiales que también se encuentran en la plataforma, con el objetivo de ampliar un poco ese capital cultural sobre el tema que ocupa objeto de atención en nuestro tercer encuentro, que es precisamente la innovación disruptiva en la educación. De manera que lo primero, antes de proyectar el video, es explicar un poco, primero dar esos primeros, posicionar esos primeros puntos de partida sobre qué es la innovación disruptiva.
Cuando hablamos, por supuesto, de innovación disruptiva, estamos hablando de un concepto, un concepto que luego se va convirtiendo en una teoría y que precisamente el principal protagonista de esta teoría es este señor que aparece en pantalla, Clayton Christensen, que a finales de la década de 1990, pues comienza a hacer un estudio preliminar donde intentaba captar las implicaciones económicas de las innovaciones tecnológicas. Fíjense que el propósito fundamental de este estudio, iniciado, protagonizado por Clayton Christensen, que estamos hablando, que fue un consultor, es un consultor empresarial norteamericano, que ha tenido mucho impacto, sobre todo su teoría, ha tenido mucho impacto en los primeros años del siglo XXI y justo en la actualidad esta teoría de la innovación disruptiva va impactando los entornos socioeducativos y sobre todo en el ámbito latinoamericano. Se está hablando mucho de la innovación disruptiva en la educación en la actualidad, por eso lo traemos a colación en nuestro encuentro del día de hoy, pues precisamente a través de ese estudio preliminar, Christensen se daba cuenta a través de sus observaciones que algunas empresas podían ser desplazadas por otras precisamente porque no habían generado aquellas innovaciones tecnológicas encaminadas a satisfacer las necesidades futuras de sus clientes. ¿De qué estamos hablando? De pequeñas empresas que en determinados rubros pues iban desplazando poco a poco a grandes empresas precisamente porque esas pequeñas empresas eran capaces de darse cuenta la importancia que tenía invertir en determinados segmentos de mercado que habían sido marginados por las grandes empresas. Ahí en el video se van a dar cuenta de que se ponen ejemplos vinculados con la industria musical, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la producción de discos y cómo Apple en algún momento se dio cuenta de la importancia que tenía y de lo útil que era, cómo la música podía ser utilizada y podía ser transmitida de una manera menos convencional y más fácil para las personas, sobre todo aquellas personas, y ojo, de eso es de lo que está hablando Christensen cuando habla de segmento marginado por las grandes empresas, sobre todo aquellas personas que no tenían las condiciones económicas para acceder a los grandes discos, o sea, a la empresa disquera, porque como bien sabemos, y todavía en la actualidad lo sigue siendo, a veces es muy costoso precisamente un disco de un autor reconocido, etc. Y por lo tanto, esas pequeñas tecnologías que comenzaban a funcionar en el mercado de manera tal, o sea, de manera subrepticia y de manera tal que las grandes empresas no se iban dando cuenta de que esa innovación en pequeña escala pues podía representar una competencia para el futuro. Y poco a poco, esas innovaciones pues realizadas, ya les digo, por pequeñas empresas, pues terminaron desplazando a grandes empresas en determinados rubros. Esta idea que va trabajando Christensen, pues va tomando auge durante, como ya les digo, los últimos años de la década de 1990 y esos primeros años del siglo XXI, precisamente por ese estudio sistematizado e histórico que va haciendo Christensen para poder demostrar cómo esas innovaciones disruptivas van teniendo un impacto en el mercado. Y fíjense que cuando hablamos del significado de disruptivo o disruptiva, pueden buscar ustedes el significado en un diccionario, pues estamos hablando de aquello que produce una interrupción súbita de algo. Es una primera sección. Y una segunda sección de disruptivo o disruptiva es aquello que produce una ruptura en el desarrollo de la actividad de un sector para propiciar una renovación radical. De manera que teniendo en cuenta las ideas que les fui explicando anteriormente de la idea original de la teoría de la innovación disruptiva por Christensen y uniéndolo, vinculándolo con el significado de disruptivo y disruptiva,
nos podemos dar cuenta entonces de que cuando hacemos alusión a la innovación disruptiva en la educación, estamos hablando de un cambio radical. Eso básicamente como una idea central que nos va a ir acompañando para poder entender esto. Y cuando hablamos de cambio radical, estamos hablando fundamentalmente, en el caso de la educación, del uso de las TIC y cómo el uso de las TIC se puede ir convirtiendo, por supuesto, en un cambio radical que puede, y es una tesis que defienden hoy los especialistas que estudian todo lo vinculado con la innovación disruptiva específicamente en el ámbito educativo. Pues precisamente esa innovación disruptiva en el ámbito de la educación puede desplazar a la educación tradicional. Incluso como ustedes podrán ver en el video, pues en alguna medida una de las tesis que defiende este personaje, que después estaremos hablando de él, un poco de él para que entiendan quién es, pues una de las ideas que defiende es precisamente esta. Y fíjense que es necesario tener nuestra mente abierta para poder entender los propósitos del video. En primer lugar, entender que a lo largo de la historia la educación ha tenido que evolucionar precisamente como parte de los contextos socioeconómicos, políticos, culturales en sentido general. De manera que por eso no es ocioso y resulta muy interesante poder atender a este tema y sobre todo para estar preparado. Por supuesto que ya después en el debate nosotros mismos hay una última pregunta sobre lo que yo quiero llamar la atención para poder debatir, que es el caso de América Latina. Porque por supuesto que cuando hacemos un análisis de la innovación disruptiva, y fíjense que este video es del 2011, una cosa es el contexto y las condiciones de cómo se puede ir dando esos pasos para introducir, que de hecho el uso de las TIC, por supuesto que sabemos todos los que estamos conectados, el impacto que ha tenido hoy, pero una cosa es las condiciones que tienen hoy los centros educativos en Europa, en Estados Unidos, y otra bien diferente es el ámbito de América Latina. Y nosotros, por supuesto, con ese nivel de contextualización que debemos tener para poder hacer análisis vinculados con la educación, con el entorno educativo, pues por eso yo les propongo, y van a ver en la guía de observación del video, como una última pregunta es precisamente analizar el tema de América Latina. Que hoy le vamos a dar una primera mirada, pero que ya ustedes podrán dar una segunda, una tercera mirada, o sea, una mirada más profunda, más amplia, en el momento en que ya ustedes reposen el conocimiento, que sean capaces de volver a analizar de manera más tranquila, más sosegada en su casa el video y que puedan comparar, como les estaba diciendo al inicio, con las lecturas, con las consultas que van a hacer de los materiales que yo ya les tengo en plataforma y de otros. Recuerden que yo siempre les digo la importancia que tiene de darle determinados niveles de autonomía a los estudiantes para que también puedan ser capaces de seleccionar otros materiales que sean también importantes, que consideren ese estudiante que sea importante y mucho más en el nivel de posgrado. Por lo tanto, como bien se establece en el debate que hoy se instaura en torno a la innovación disruptiva en la educación, pues el sector educativo es susceptible de innovaciones disruptivas similares a las que ya estábamos explicando que han ocurrido en otros rubros, como bien les estaba diciendo cuando le ponían los ejemplos de Christensen, y ustedes van a poder también apreciar varios ejemplos en el video. Porque, por ejemplo, hoy estamos hablando de la utilización de videoconferencias, de foros de discusión, de laboratorios virtuales, en fin, de varias herramientas que desde el punto de vista tecnológico pueden ser pequeñas innovaciones, fíjense, pero con el tiempo, a juicio de muchos de los especialistas que hacen este tipo de análisis hoy, pueden generar cambios disruptivos en la educación y, como yo les decía, esto puede reducir los costos en primer lugar y en segundo lugar pues puede desplazar a la educación tradicional. Estos son elementos de los cuales ustedes van a poder ir analizando cuando aprecien el video, cuando proyectemos el video, para después establecer un debate. ¿Cómo se llama el video? Fíjense que el video se llama La manera disruptiva de aprender.
Fíjense cómo es sugerente el título del video y cómo, por lo tanto, a través del video, pues vamos a estar haciendo análisis, van a estar ustedes escuchando constantemente análisis que tienen que ver con la innovación disruptiva en los entornos socioeducativos y qué impacto tiene eso en el aprendizaje. Y ya les estoy hablando de que, fíjense que es un video del 2011. Te sigue, ¿no? Fíjense ya desde cuándo se está hablando de este tema, específicamente en Europa y en Estados Unidos. La dirección del video corrió a cargo de Edward Townsend Casals. Estamos hablando de un escritor, político, divulgador científico, presentador televisivo, economista español. Estamos hablando de una gran personalidad que realizó muchos aportes desde el punto de vista cultural en el área europea, específicamente en España, que murió hace muy poco, murió en el 2019, y como parte de una saga, de videos de la empresa productora Redes, ¿ya? Ustedes se pueden encontrar en YouTube otros videos que también fueron dirigidos por Edward Townsend Casals y que también estaban muy vinculados con el entorno educativo. Y el especialista entrevistado es Curtis Jones. Estamos hablando de un consultor educativo que ha llevado muchos años. Cuando hizo el video ya llevaba mucho tiempo investigando el tema de la innovación disruptiva en los entornos socioeducativos. Por lo tanto, estamos hablando de una persona que sabe lo que está hablando, que tiene experiencia desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista, por supuesto, también de la investigación, porque como ustedes van a ver en varios momentos del video, pues es una persona que tiene mucho conocimiento sobre el tema. E indistintamente se van a encontrar en el video, pues partes de la entrevista que le realiza Edward Townsend y otras partes donde pues el especialista entrevistado hace sus comentarios, sus valoraciones sobre el objeto de atención en nuestro taller virtual. De manera entonces que aquí tiene las 4 grandes preguntas. Fíjense que aquí se pueden encontrar, por ejemplo, en el caso de la pregunta 3, que son 2 preguntas que se vinculan, por eso lo incluyo como un punto 3. Les voy a dar en este momento unos minutos para que ustedes puedan anotar cuáles son las preguntas, porque el propósito fundamental de que ustedes anoten las preguntas es que en la medida en que vamos poniendo el video, ustedes tomen sus anotaciones, con el propósito de poder generar un debate amplio que nos permita, pues, responder a estas interrogantes. Ya les digo, en un primer momento, en un primer acercamiento, ya ustedes tendrán la oportunidad de darle una segunda mirada a este video y, por lo tanto, cuando ustedes redacten su reporte, que va a ser en base a estas mismas preguntas, pues van a tener la oportunidad de ampliar mucho más. No solo, como les decía, a través de la proyección del video nuevamente, de poder ver el video nuevamente, sino también a través de la comparación que pueden hacer con los materiales que ustedes van a poder consultar. ¿Ya? Entonces les dejo unos minutos para que puedan copiar las preguntas que aparecen en pantalla. ¿Ya? Se come el pecho. ¿Qué le pasó, pues? Es que su azúcar le había subido el triple, donde tu papá 600 y tanto a una vez. Sí. Por favor, el micrófono. El micrófono. Gracias.
Licenciada, Sí, dígame. no se ve ningún video. ¿Cómo? No se ve ningún video. No, es que todavía no he proyectado el video. Estamos en el momento en que ustedes copian, ustedes anotan las preguntas que aparecen en pantalla, que es la guía de observación del video, preguntas que nos van a servir como referencia para incentivar el debate. Ya, todavía no estamos en el video. ¿Entendió? Yo sugiero sacar una foto porque eso de copiar ya pasó a la historia. Bueno, una foto con una TIC es lo mejor que podemos hacer. Bueno, está bien. Gracias. Está bien. Lo pueden hacer como ustedes quieran. O el método convencional, que todavía hay personas que lo pueden utilizar. Ya, no es que pasó de moda. Hay personas que pueden utilizar ese método todavía. Hay personas que les resulta así. O pueden sacar un screen de pantalla. También lo pueden hacer, ¿ya? Como les sea más sencillo. Lo importante, estimado, es que tengan las preguntas que les puedan servir como guía de observación para que hagan sus apuntes y después incentivar el debate. Esa es la idea de la actividad en este momento. Me avisa cuando terminen entonces para proyectar el video. Voy a dar 3 minutos más, ¿ya? ¿Ya? ¿Podemos proyectar el video? Estimada Lisette. ¿Ya podemos proyectar el video? ¿Ya? Bueno, perfecto. Vamos entonces. No podemos superar la crisis educativa con el modelo tradicional en las aulas. Curtis Johnson. En el sector de la industria, innovar supone mejorar continuamente los productos con respecto a sus versiones anteriores. En este proceso gradual, a veces surge una innovación radical que rompe con el paradigma anterior. Se trata de una innovación disruptiva, algo que obliga a la industria a cambiar sus esquemas y a adaptarse para no morir. Curtis Johnson, consultor educativo, le explica a Punset que la educación está viviendo un proceso de innovación disruptiva que, con apoyo de las plataformas digitales, revolucionará la manera de aprender en las aulas. Over the last 10
Durante los últimos 10 o 20 años, en casi todo el mundo, el sector educativo ha dejado de centrarse en el acceso y ha pasado a centrarse en la expectativa, la de que todos los jóvenes tienen que prepararse para la economía y la sociedad que intentamos forjar. Mi hipótesis es que no podremos lograrlo. No podremos superar ese desafío con el modelo tradicional en las aulas. Es logísticamente imposible y financieramente insostenible. La buena noticia es que la plataforma tecnológica de la que disponemos hoy en día sí nos permite hacerlo, y además de formas inconcebibles en el pasado. Cart, me gustaría que los telespectadores entendieran lo que significa innovación disruptiva. La idea más arraigada es que la innovación es cualquier cosa menos disruptiva. Pero ahora llegas tú y nos dices que si queremos hacer algo nuevo, algo útil en el ámbito de la educación, debemos optar por la innovación disruptiva. Sí, es sorprendente y fundamental. Ante la palabra innovación, se suele reaccionar como si fuera un mero sinónimo de mejora, de algo que se perfecciona cada vez más. Así es como lo vemos más a menudo. Constatamos que con la mayoría de productos y servicios, a quienes nos los proporcionan, les conviene mejorarlos continuamente para que nos gusten más y los compremos más. Podemos pensar aquí en los productos. Durante mucho tiempo, las cámaras fotográficas no pararon de mejorar. Cada vez eran más interesantes, tenían más capacidad. Las películas fotográficas eran de grano más fino, más coloridas y con más resolución. Si esperabas un año o dos, podías comprarte una cámara nueva que superaba con creces la anterior. Sin embargo, en algún momento, cuando la ciencia encontró la manera de sustituir los carretes por la imagen digital, de repente, todos los que invertían en mejorar cámaras analógicas, que era una forma de innovación continua, Y que iban mejorando. sí. Bueno, pues de repente se vieron trastocados por las cámaras digitales. Que eran muy malas al comienzo. Hasta el punto de que es muy difícil encontrar un sitio para comprar carretes en la actualidad. Este es un ejemplo de innovación disruptiva. Se podría decir que lo mismo que pasó con las cámaras analógicas sucedió con la música. Me refiero a que la industria musical, como la entendíamos tradicionalmente, trabajaba para que los soportes, los medios en los que se ofrecía la música mejoraran todo el rato. El disco compacto era infinitamente mejor que los antiguos discos en vinilo. Es cierto, ya. Pero luego Apple, imagino, y otras empresas comprendieron que incluso si el sonido no era tan perfecto como el de un magnífico CD, la modularidad de poder comprar una canción por $1, sumada a la portabilidad de poder tenerla en varios soportes cómodos y fáciles de transportar, era algo que podía arrasar con todas esas décadas de innovación continua, de mejora incremental continua. Fantástico. Y eso puso patas arriba toda la industria musical. La tesis de nuestro libro es que deberíamos mantenernos atentos porque lo mismo está sucediendo en la industria educativa. Lo primero con lo que nos encontramos, por supuesto, es que la gente no está acostumbrada a pensar que las escuelas formen parte de una industria o sector. Como mucho creen que son simplemente otro servicio público básico. Los libros. Algunos estuvieron malditos, otros ocultaron secretos o sirvieron para difundir conspiraciones y promover desde sus páginas ideas y revoluciones. O sencillamente nos hicieron disfrutar de un buen rato. Estamos tan habituados a ellos que no nos damos cuenta de que la invención de la imprenta y el libro fue tal vez la innovación disruptiva más importante de la historia de la humanidad.
La imprenta rompió con el monopolio del conocimiento, que estaba en manos de unos pocos, generalizando el uso de la lengua escrita y la lectura gracias a un sistema de copia barato y rápido, que aún sigue evolucionando. El hombre es capaz de modificar su entorno introduciendo innovaciones artificiales, que transforman nuestra forma de interactuar con los demás. El motor de vapor, por ejemplo, trajo consigo la revolución industrial. La aeronáutica rompió los límites de nuestra capacidad física. El telégrafo, el teléfono o Internet han cambiado nuestra forma de comunicarnos e interactuar con un grupo social mucho más extenso del que nos es habitual. El surgimiento de estas grandes innovaciones disruptivas dan forma a nuestra economía, política, cultura y educación. Especialmente en este último sector, comienza ahora a sentirse con fuerza la disrupción innovadora de las nuevas tecnologías. Los modelos anteriores pervivirán, al menos por un tiempo, pero el futuro es siempre inesperado y el cambio algo imparable. Cuando presento todos los ejemplos de innovación disruptiva, mis interlocutores me escuchan atentamente y luego casi siempre me dicen, o si no lo dicen, lo piensan. Muy bien, pero ¿qué tiene que ver esto con la escuela? Entiendo lo que dices sobre la innovación disruptiva en la industria, pero ¿cómo se relaciona con el ámbito educativo? La escuela es distinta. Aunque me fuerces a pensar en la educación como una industria, los colegios son otra cosa. Mi respuesta es que claro que lo son. El sector educativo depende de los entresijos políticos más que cualquier otra empresa o cualquier otra industria, sin duda. Las escuelas tienen mucha presión para conseguir recursos para funcionar. Pero ese no es el quid de la cuestión. Lo más importante es que el modelo vigente en el sector educativo está casi completamente desvinculado de la realidad del siglo XXI. Perdonadme ahora si exagero un poco, pero según el modelo que sigue siendo dominante en la mayoría de escuelas del mundo, al entrar en el aula casi parece que el conocimiento sea algo escaso, difícil, prácticamente imposible de obtener, a no ser que tengamos a un adulto debidamente cualificado de pie frente a un grupo de jóvenes que le escuchen solícitos, dispuestos a anotar en sus cuadernos cualquier dato supuestamente de valor. Pero los alumnos saben que no es así. El conocimiento es ubicuo. Pueden entrar en Google para buscar una respuesta y llegar a ella mucho más rápido que nadie en esta sala. Hasta un muchacho de 9 o 10 años puede hacerlo. Es cierto que tal vez no tengan el criterio para saber cuáles son las cosas que merece la pena buscar, ni la sabiduría para valorar lo que encuentran, pero es evidente que pueden acceder al conocimiento. No tenemos que dárselo. Realmente lo que dices es que la innovación disruptiva que ha sucedido en la industria, básicamente o en cualquier otro tipo de actividad, también sucederá en la educación. Habrá innovación disruptiva. Sí, y no solamente pasará en la educación, sino que sucederá prácticamente del mismo modo que sucede en otros sectores. La pauta en otros sectores es que la tecnología disruptiva se introduce en el mercado. Si pensamos ahora en un contexto de mercado, con un primer intento que realmente no es muy bueno. De modo que las únicas personas a las que les interesa al principio son los que no han podido permitirse el producto mayoritario, no han podido acceder a él o lo han encontrado poco práctico en algún sentido. Por tanto, si pensamos ahora en las escuelas, los que viven lejos de un centro educativo, o los que están siendo escolarizados en casa, o los que se han quedado atrás y necesitan ponerse al día, pero no tienen una manera convencional de hacerlo, son los que conforman el mercado inicial, formado por personas que no tienen demasiadas opciones. Así que incluso si los primeros productos ¿Son peores? de la plataforma tecnológica no son muy buenos, se lanzarán a probarlos porque son mejores que nada. Es como los que compraron los primeros televisores que funcionaban con transistores. En realidad no eran muy buenos aparatos, pero para quienes no se
podían permitir los enormes sistemas de televisión para el salón que ocupaban un mueble entero, era mejor el sistema nuevo que no tener televisor en absoluto. Así que estuvieron muy satisfechos. Y esa tecnología disruptiva empezó a consolidarse en el mercado. Mirando el modelo de aula dominante, uno podría pensar que todos los alumnos aprenden las mismas cosas de la misma manera, el mismo día, en el mismo lugar y al mismo ritmo. Hay quien lo describe como un autobús que va por la carretera hacia el instituto y que está programado para detenerse únicamente en ciertos lugares, en paradas durante un tiempo concreto. Si alguien va en el autobús, mira por la ventana, ve algo interesante y pregunta si puede bajar a mirarlo, la respuesta es no. Tenemos que ir hacia la siguiente parada, porque así está programado. No es un sistema muy flexible, la única forma de hacerle frente es mediante la personalización radical. ¿Y es posible hacerlo? Desde luego. Pero yo diría que la plataforma tecnológica, o como queráis llamarla, el aprendizaje electrónico, ha seguido el mismo recorrido que la innovación disruptiva que podemos encontrar en cualquier otro sector. La primera versión del aprendizaje electrónico no era demasiado buena, pero luego, sigilosamente, como todas las innovaciones disruptivas, el sistema fue mejorando y mejorando. Se volvió más vívido, más sólido. Empezó a cubrir más asignaturas. ¿Y qué ha sucedido ahora? En los últimos 2 o 3 años, llegados a este punto, puede que peque de romántico o idealista, yo diría que acabamos de entrar en la fase 3.0 del aprendizaje electrónico. No hay más que ver el software educativo y la oferta online que hay ahora. Las 12 empresas principales de este campo compiten mucho entre sí y crecen a tasas del 30 al 40% por año. Pero es que, además, este sistema ofrece algunas de las oportunidades de aprendizaje más sofisticadas del mundo. Hay cursos de química que le dan 20 vueltas al 99% de las clases de química que pueda impartir cualquier buen profesor. Y si quieres asegurarte de que los niños sepan qué olor desprende un mechero de Bunsen, siempre pueden ver el material en la biblioteca e incluso recibirlo por correo. Pero ¿cómo se puede conciliar la innovación disruptiva, incluso en el ámbito educativo, con eso que se nos dice tan a menudo de que uno de los principales problemas de la educación es la falta de personalización, que es muy cara, claro? Exacto. El sector educativo siempre se ha caracterizado por un compromiso muy noble de personalizar la experiencia de aprendizaje. Siempre hemos dicho que sería muy deseable, pero lo cierto es que jamás ha sido una opción económicamente viable. Es como si alguien quisiera una versión personal del Windows. Resultaría carísimo. El modelo tradicional carece de medios para personalizar la experiencia educativa de cada niño. Sin embargo, lo que permite la innovación disruptiva, si nos planteamos la tecnología no como una herramienta, ni tampoco como algo que añadamos a la estructura tradicional, sino como una plataforma en sí misma, es que de repente resulta ya no solamente factible, sino también asequible personalizar la experiencia de aprendizaje. Es verdad. Y en realidad, en muchas de las demostraciones que se han hecho hasta ahora, acaba costando un poco menos que el modelo tradicional. ¿Quieres aprender a componer música? ¿Quieres aprender un idioma extranjero? ¿Quieres entender las coordenadas cartesianas, algo que probablemente ha hecho solamente un 1% de los presentes? Todo esto es posible ahora y no lo era antes. Sin embargo, la siguiente pregunta suele ser, bueno, si se utilizan estos recursos, la mayoría de los cuales son recursos online, tanto si los niños están en grupo como si están en ubicaciones remotas, ¿estamos hablando entonces de una escuela de verdad? Creo que la mayoría de los que hemos visto surgir esta generación 3.0 de ofertas electrónicas educativas convendríamos que sí, porque se pueden incorporar varios modelos didácticos, se forjan comunidades y también redes para facilitar el aprendizaje, y la imagen cada vez difiere más a la de la fotografía con niños sentados frente a un ordenador cara a la pared. En su lugar tenemos algo como lo que refleja el instituto de un pequeño municipio rural. Os prometo que nada más entrar en la escuela, parece que hayas entrado en el departamento de marketing de una empresa de nueva creación.
La primera impresión es que no está pasando nada, que nadie trabaja. Pero luego te das una vuelta y te percatas de que suceden un montón de cosas. Los alumnos trabajan en grupos, los profesores van de un lado a otro solucionando problemas, respondiendo dudas, dando consejos y animando a los chicos, algunos de los cuales preparan presentaciones orales, otros resuelven problemas. Hay chicos mayores que ayudan a los más pequeños, otros corren a hacer algo que es mejor hacer en grupo. Se trata de una escuela de verdad, y es el tipo de escuela que está surgiendo. De alguna manera, el modelo vigente en el sector educativo está casi completamente desvinculado de la realidad del siglo XXI. El futuro es digital, y los que pueblan ahora las escuelas pertenecen a esa esfera. El sistema educativo está en crisis por muchas razones, y su modificación paulatina es demasiado lenta para la disrupción que las nuevas tecnologías está introduciendo en las aulas. Es difícil seguir adoptando el modelo de una clase estática con un profesor al frente de un grupo de alumnos que lo escuchan atentos anotando en sus libretas. El cambio está rompiendo la jerarquía profesor-alumno por un sistema más cooperativo entre los estudiantes que trabajan en equipo y se supervisan entre sí bajo la mirada del maestro. Las nuevas tecnologías nos están desvinculando progresivamente de la escuela como centro de conocimiento, por un sistema más abierto, el de Internet, en el que una información muy dispar es accesible desde cualquier punto del planeta. El aprendizaje de la nueva generación también debe ser fluido y multidimensional. El uso de las nuevas tecnologías ha acostumbrado a los alumnos a mezclar conocimientos y no responden bien a nuestra manera lineal de presentarles las cosas. La tendencia en educación es hacia la personalización. El alumno mismo elegirá la información con la que desee trabajar y administrará su ritmo de aprendizaje bajo la supervisión de un tutor, quien habrá de seguir también el desarrollo emocional de sus estudiantes. Por último, el aula perderá su entidad física. Ahora podemos aprender online química desde cualquier lugar del mundo y en el mejor de los laboratorios, hacer una excursión al Museo de Historia Natural de Londres o aprender a tocar un instrumento musical desde casa. Aún más, podemos compartir nuestra experiencia con los demás gracias a Internet. No hay duda de que el nuevo sistema presentará problemas y tendrá que solventar dificultades. Pero el futuro está en manos de las nuevas generaciones y debemos apoyarlas a que descubran su potencial. Otra cosa que se dice constantemente es que el sistema educativo actual no les brinda a los estudiantes las nuevas competencias y habilidades que son necesarias para conseguir un trabajo en el mundo de hoy. Exacto. Nuevamente, ¿cuáles son esas competencias? Bien, hay un determinado porcentaje de jóvenes que parecen destinados a que todo les vaya bien sea cual sea el sistema educativo. A ellos siempre se les ha dado bien. Así que incluso si la educación o las escuelas no cambian durante 100 años o más, estos jóvenes seguirán teniendo buenos resultados porque aprenden lo que hay que aprender y todo les va bien. No obstante, la mayoría de niños, igual que la mayoría de jóvenes, deberán adquirir destrezas que las generaciones anteriores no tenían. Me refiero a que no solamente tendrán que aprender asignaturas básicas, sino que deberán saber cómo encontrar las cosas que necesitan saber. Y luego tendrán que aprender a trabajar tal como trabaja el mundo hoy, que es principalmente en equipo. Deberán practicar el arte de la colaboración, que me parece que... No es tan competitivo. Sí, eso es el reto de colaborar con desconocidos. A todos nos encanta la idea de colaborar con nuestros amigos y lo hacemos de muchas maneras todo el rato. Pero el mundo laboral nos fuerza a llevarnos bien productivamente y crear algo de valor con gente que quizá ni siquiera nos gusta, lo cual requiere un tipo completamente distinto de educación. Muchos opinan que la plataforma online comporta anonimato,
distancia, soledad, alienación, disfunción social, Exclusión. sí, pero resulta que no es así. Si entrevistamos a los profesores online, y la mayoría de ellos empezaron a trabajar en el sector tradicional y luego se pasaron a la formación por Internet, muchos de ellos porque habían perdido su trabajo, casi todos nos dirán que tienen una relación más cercana, más íntima y más interactiva con los alumnos en la plataforma online que cuando estaban en un aula tradicional. En el aula tradicional estaban ahí de pie frente a ¿qué? ¿20, 25, 30 alumnos? Un 20 o 30% de estos alumnos jamás levantaban la mano para hablar. Algunos porque se aburrían como ostras, ya que todo iba demasiado lento para ellos. Otros porque no entendían las cosas y no tenían suficiente confianza como para pedir la palabra y decir que no se enteraban de nada. Pues bien, en el mundo online, esto no puede ser así. El profesor debe tener un contacto individualizado con todos los alumnos, a través de varios medios y constantemente. Y además queda un registro informático de este intercambio. Así que en realidad no se crea anonimato, sino que más bien se elimina. El 28,4% de los jóvenes españoles abandonan sin finalizar la enseñanza secundaria. Una cifra que ha mejorado en 3 puntos en el último año, pero que aún es el doble de la europea. ¿Qué está ocurriendo? Curtis Johnson menciona que una de las posibles causas del elevado abandono escolar de los últimos años es la burbuja inmobiliaria. ¿Para qué estudiar si era más fácil hacer dinero en el sector de la construcción, donde la oferta de trabajo era alta? Sin embargo, algo se quebró profundamente en 2008, cuando se inició la crisis en la que vivimos ahora. El Dow Jones de la Bolsa de Nueva York ha sufrido la mayor caída en puntos de su historia. La burbuja explotó y la tasa de desempleo juvenil española alcanzaba en el primer trimestre de 2011 un 43,6%. Toda una generación perdida con pocas posibilidades de labrarse un futuro en España, o incluso fuera de España, porque nuestro nivel de idioma sigue siendo una barrera. El sistema educativo también es, en gran parte, responsable de la situación, porque no suministra las nuevas competencias necesarias para la sociedad del conocimiento y porque sigue anclado en las necesidades de la pasada revolución industrial. La sociedad actual no puede permitirse este nivel de deserción escolar. Es importante incentivar a nuestros jóvenes a que estudien, ya que se calcula que el 50% del abandono se debe a que los estudiantes no se sienten motivados. Sencillamente, se aburren en clase. El problema al que se enfrenta la educación no solo en España, sino en todo el mundo, es cómo recuperar a ese colectivo de jóvenes. Para ello, tendremos que adaptar la enseñanza al ritmo y forma de vida que comprenden los jóvenes de hoy. La introducción del aprendizaje emocional en el sistema educativo constituye un instrumento imprescindible para consolidar ese objetivo. El modelo tradicional no puede seguir funcionando así mucho tiempo, si bien el nuevo sistema aún está por definir. No sabemos cómo será, pero sí que hablará la lengua de la nueva generación digital y encontrará apoyo en el desarrollo de las nuevas tecnologías. Hay algo que me parece fantástico en lo que dices. Afirmas que debemos cultivar la aspiración a que las personas sean distintas entre sí, que no seamos todos iguales, que todos somos en realidad diferentes. Sí, sí. Y ahí se demuestra lo absurdo que es el modelo educativo dominante que todavía perdura en la mayoría de países. Es como si hubiera una suposición comúnmente aceptada de que todos los niños son iguales. Los educamos igual a todos, les presentamos el material del mismo modo. Y esperamos que todos aprendan las mismas cosas de la misma manera, durante el mismo día y al mismo ritmo. Esta postura no es realista, puesto que no contempla lo diferentes que son los niños en muchísimas cosas, por ejemplo en el estilo de aprendizaje, pero también en el ritmo de adquisición de los conocimientos. Los niños ya están aprendiendo lo que consideran relevante mediante la plataforma tecnológica en la que viven y respiran. Tenemos dos opciones: o negarlo y oponernos a ello,
o aceptar la innovación. Y la razón por la que es importante hacerlo, para volver a lo que dije al principio, es que ninguna nación, ningún país, ningún lugar del mundo puede permitirse el lujo de perder a la mitad de los niños en el sistema. Y la única manera de no perderlos es aceptar la innovación. La plataforma tecnológica nos permite rediseñar la educación de formas inconcebibles en el pasado. Curtis Johnson. Les decía que primero darle las gracias a Paula. Yo creo que esto es lo que enriquece el proceso de enseñanza y aprendizaje. Puede haber un problema, podemos enfrentar un problema, lo mismo el docente que los estudiantes, pero lo importante es mantener la calma, poder encontrar soluciones ágiles en el momento y siempre que sea una solución colectiva. Por lo tanto, muchas gracias a Paula por habernos ayudado en esta tarea y poder cumplimentar, por supuesto, este momento de la proyección del video. Pues llegó el momento del debate, un momento fundamental en nuestro taller virtual, precisamente porque es el objeto fundamental de nuestro encuentro. Así que, por favor, como estamos hablando de un taller virtual, vamos a activar nuestras cámaras. Vamos a activar nuestras cámaras ya. A ver, vamos a activar nuestras cámaras y comenzamos entonces. Comenzamos pidiendo la palabra. Vamos a ver, vamos a pedir la palabra, vamos a ir hablando. No tiene que ser directamente con el orden que está ahí. Podemos incluso unir ideas, como ustedes pretendan hacerlo, no importa. Lo importante es debatir sobre el video y, por supuesto, no perder nunca el centro de atención del objeto del taller virtual, que es hacer el análisis en torno a la innovación disruptiva en la educación. Un tema muy polémico. Fíjense que si le hemos prestado atención a todo el video, nos estamos dando cuenta de que de principio a fin son temáticas polémicas. Inclusive yo les decía al inicio que estamos hablando de un video de 2011 y prácticamente hace pocos años que en América Latina se está hablando de este tema de la innovación disruptiva en los entornos socioeducativos. Así que tenemos mucho de qué hablar. Quiero escucharlos ustedes. Vamos a ver, me van diciendo nombres para ir anotando cada uno de los debates que vamos haciendo. No vamos a utilizar, en este caso sugiero no utilizar el chat, porque precisamente recuerden que una de las competencias que yo quiero pues medir en nuestro taller virtual es las competencias vinculadas con la comunicación oral. Así que lo importante aquí en el taller virtual es hablar, es debatir como colectivo que somos de la maestría, ¿verdad? Así que vamos a ver, los escucho. Vamos a ver, ¿quién comienza? ¿Quién rompe el hielo? A ver, ¿quién rompe el hielo en nuestro debate? A ver, ¿quién quiere comenzar hablando? A ver, ¿escucho? Bueno, buenas noches a todos. Espero que todos estén bien. ¿Quién me habla por ahí? A ver, vamos un momento para colocarme los audífonos, poderlo escuchar mejor. Momento. A ver, estamos hablando con Josué, ¿no? Josué Covarrubia. Josué. Te escucho, Josué. Muy bien. Bueno, querida Yasmini, la verdad es que yo sí estoy de acuerdo en muchas cosas del video, pero en parte también no en muchas otras. ¿Por qué? Porque justamente al ser un video del 2011, la verdad es que prácticamente todo el mundo, sobre todo Latinoamérica, recién estaba en el cambio de comprar computadoras, de volver trabajos digitales, de realizar investigaciones. Entonces hay que tomar en cuenta que también el video es de una época de transición mundial, donde obviamente el boom en ese momento era lo que se refiere a temas digitales. La innovación disruptiva, ahora yendo por los puntos. Bueno, la innovación disruptiva en la parte, digamos, de mercado y de economía, obviamente es como crear algo totalmente novedoso que simplemente
ya entierre una tecnología anterior. En el caso de la educación, digamos, es un poco más complicado, como el mismo video lo decía, pero lo que yo creo que se refiere más, esa parte es como que antes en la educación tradicional solamente el docente daba la clase intentando dar el conocimiento y él escogía qué clase brindar sin tomar en cuenta mucho las opiniones ni conocimientos de los otros estudiantes. En cambio, actualmente, como se dice ahora, se tiene un tipo de educación, si no me equivoco, ubicua, que era la palabra, la cual se refiere a que todos aprenden en todo momento y en todo lugar de acuerdo a la circunstancia. Entonces yo creo que ahora tenemos que adaptarnos a ese momento, ¿no? Como dijo en el video, así cualquier persona puede saber cómo hacer una multiplicación entrando a Google y buscando cómo multiplicar y te da el resultado. Entonces yo creo que ahí más va lo que es la transición de innovación disruptiva del modelo tradicional al modelo por competencia que tanto estamos llevando, que más que nada te ayuda a desarrollar ese tipo de capacidades y habilidades, más que el tipo de enseñanza, digamos, que se realiza. Obviamente las TIC ha impactado tremendamente en todo sentido porque ahora la información, hasta incluso en la sociedad del conocimiento, está, la verdad, a la mano de todos en el teléfono. La gran diferencia entre América Latina, digamos, y los países europeos o americanos, digamos, más desarrollados, es que ellos sí tienen la posibilidad porque sí ya tienen redes establecidas y plataformas virtuales totalmente establecidas. Lo que en Latinoamérica también, la verdad, con el último trabajo que nos dio del coronavirus, o sea, Perú, México, Chile, ya tienen plataformas, incluso las comparten, incluso muchas veces. La cosa va más en los países subdesarrollados, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, Bolivia tampoco puede darse el lujo de decir que es un cambio de innovación disruptiva el uso de nuevas tecnologías, porque ¿cómo vas a dar clases virtuales en el campo o en el área rural? Entonces, eso va mucho de acuerdo al lugar geográfico, a la posición del país, a la política y a la cultura que se tenga, ¿no? Obviamente los retos de América Latina que ahora tienen que superar, la verdad, está más que nada en desarrollar las competencias para que las propias personas puedan sacar adelante el propio país, bueno, ese criterio personal, ¿no? Porque la verdad los países desarrollados simplemente ya tienen muchos trabajos a la mano. Y al final, ¿no? O sea, como decía, y en resumen, la innovación disruptiva, o sea, a mi parecer, es el cambio de la educación tradicional a la educación por competencia, sin tomar en cuenta tanto las herramientas, sin tomar en cuenta tanto, digamos, un cambio disruptivo digital, porque simplemente son herramientas que nos ayudan a nosotros y a los estudiantes para poder decidir qué es lo mejor y qué es lo que más les gusta. Porque incluso si solo es educación digital, no tendríamos competencia, como mismo dijo el video, de trabajar en grupo, cómo iríamos con las relaciones interpersonales, cómo te podrías desarrollar en un campo para tú dar una charla, digamos, en vivo a más de 200 personas. Obviamente te sirve de mucho, ¿no? Pero no pienso que te dé absolutamente todas las competencias que tengas que adquirir para poder afrontarlo. Y el video más que nada también hacía referencia a la parte escolar, no a la parte de educación superior. La parte de educación superior obviamente tienes personas que obviamente van a querer aprender. También eso es una observación que puedo hacer al video, ¿no? Y en sí, esos es los comentarios que podría dar acerca del video. Muchas gracias, estimado Josué. Fíjese que precisamente esta es la idea de debatir el video. La idea de debatir el video, en primer lugar, estoy muy contenta con que usted discrepe con muchos de los elementos del video. O sea, yo creo que el primer punto para que avance el conocimiento, para evolucionar en el conocimiento y sobre todo para construir el conocimiento de manera colectiva es discrepar. Y cuando estamos debatiendo, precisamente se trata de eso, de que sobre un punto, sobre un tema, tener varios puntos de vista y ser capaces de escuchar al otro, ser capaces de dialogar en un grupo como estamos haciendo en este momento. Así que yo le felicito primero por el discrepar, porque eso demuestra un posicionamiento crítico ante la temática que usted está analizando. Eso es lo primero. Lo otro, que hay varias cosas aquí que usted ha abordado y que me parece muy interesante, incluso puede conducir hacia otras interrogantes que pueden mantener el hilo conductor en nuestro debate. Una de las primeras cosas que usted hace alusión precisamente a que la cuestión disruptiva, o sea, la educación disruptiva va mucho más allá que la innovación. Por supuesto que sí, coincido con usted. Y precisamente ese tránsito del modelo tradicional al modelo por competencia, pues denota una disrupción en la educación. Porque yo les decía al inicio, cuando les hablaba de lo que significaba la cuestión disruptiva, precisamente eso, un cambio.
un cambio abrupto, un cambio. Y por supuesto que en este caso estamos hablando de un cambio de un modelo educativo. Pero en este caso yo quería llamar la atención de ustedes y por eso les decía que quería que fuera el centro de atención el tema de la innovación disruptiva, precisamente por la importancia que tiene hoy y precisamente porque en sus propios análisis está muy vinculada con la última pregunta. Yo les decía al inicio cuando les presentaba el tema, no podemos, hay que contextualizar. No podemos pretender analizar el tema de la educación disruptiva o de la innovación disruptiva en la educación de manera lineal, como si el mundo fuera igual, como si objetivamente los contextos socioeducativos de los denominados países del primer mundo fueran iguales a los contextos latinoamericanos. Por poner un ejemplo específico que tiene que ver con nuestra región. Por supuesto que por eso es que en la última pregunta pues quería que un poco se hiciera alusión a esto, porque cuáles son las condiciones que tiene hoy América Latina. Usted ponía un ejemplo específico de Bolivia. En el segundo encuentro incluso hacíamos alusión al final de ese segundo encuentro del tema del coronavirus, del tema de la pandemia, de cómo, por supuesto, ha creado una ruptura desde el punto de vista de la educación, de los modos de aprendizaje, cómo han tenido que enfrentar los países de América Latina a esto. En la plataforma incluso yo les orientaba algunos materiales que estaban vinculados con esto porque esa segunda actividad evaluativa ustedes debían hacer un análisis en este sentido. Por lo tanto, estimado Josué, pues sí, en este caso, pues sí, usted realiza un análisis bien contextualizado con el caso de América Latina. Hay otras aristas de análisis también. Quiero escuchar a otros maestrantes. Muchas gracias, Josué, por su comentario. A ver, quiero escuchar a otros maestrantes. Quiero escuchar, a ver, a otros participantes. Vamos doctora, a ver. Buenas noches, si me permite. Buenas noches, claro que sí. José Alejandro, Sí, le escucho. ¿cómo está, doctor? Sí, un poco tal vez entrando más en lo que hemos podido captar el video y en base a lo que son las interrogantes que nos planteó en un principio, quiero hacer énfasis en la primera interrogante, ¿no? No tanto discrepando con lo que dijo Josué, pero tal vez haciendo énfasis en algunos aspectos, ¿no? En que, por ejemplo, acá nos dice, ¿qué significa innovación disruptiva para la educación? Y esto es a juicio de Curtis Jones, ¿no? Entonces, lo que yo he podido captar en este sentido, lo que nos dice a juicio de Curtis Jones, ¿no? Según el video, la innovación disruptiva, perdón, es una innovación a través de una industria. ¿Qué quiere decir? ¿No es cierto? Que, por ejemplo, y eso nos manifestaba el video, antes el conocimiento era transmitido o antes el conocimiento era de uno propio. Ha llegado la imprenta. ¿Qué es lo que ha sucedido? Se han empezado a elaborar los libros con las impresiones en la imprenta, etcétera. Y bueno, el conocimiento ha sido amplio y ha llegado a muchas más personas y a un bajo costo, ¿no es cierto? Ahora, lo mismo pasa con la internet, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, esta educación que antes estaba enmarcada en libros, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Teníamos que ir a una biblioteca, teníamos que conseguir una ficha de biblioteca. ¿Para qué? Para poder tener acceso a esta información, porque no todos los libros eran de fácil acceso, ¿no es cierto? O no los podíamos encontrar, qué sé yo, en una feria de un libro, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que con la internet ha ido mejorando? Esta industria del internet ha entrado en nuestro medio, ¿no es cierto? Ha entrado en nuestro medio. Entonces, eso ya también, desde mi punto de vista, lo denominamos como innovación disruptiva. Ahora, por la situación del momento que tenemos esto de la pandemia, estamos innovando con esto de la educación a distancia. Si bien ya se dictaba antes, pero ahora lo estamos haciendo por necesidad, ¿no es cierto? Entonces, estamos abarcando más esto de la educación a distancia. Y lo decía el video, podemos tener el mejor laboratorio de química en nuestra casa, sin correr ningún riesgo. Podemos tener podemos visitar uno de los museos más grandes del mundo desde nuestra casa, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que más que todo la innovación disruptiva, se va a esto, ¿no? A que llega una industria y no opaca a otra, sino aplasta a otra industria. El internet claramente ha aplastado lo que es el tema de los libros. Ahora estamos con esto de la educación a distancia, que claramente está
bueno, por la necesidad, por la coyuntura que estamos pasando, está arrasando con esto de lo que es la educación presencial, asistir al aula, etcétera. Eso lo estamos haciendo por necesidad. Entonces, yo creo que más que todo, ¿no es cierto? Curtis Jones se aboca y nos da a entender esto, ¿no? Y como lo decía Josué, es un video del 2011 y si nos damos cuenta, siendo un video del 2011, está abarcando lo que estamos pasando ahora, 10 años después. O sea, imagínense, el concepto que nos da este señor está abarcando 10 años adelante. O sea, no quiero decir, y obviamente que tenemos un retraso, pero sí pienso que el podernos adaptar a esto es muy beneficioso también para nosotros mismos. Imagínense, la escuela ESAM se encuentra allá en Santa Cruz. Yo soy de Oruro. Y gracias a esto, puedo estar en esta maestría, puedo captar y puedo aprender todo lo que la maestría o todo lo que el programa me ofrece, ¿no es cierto? Entonces, pienso que más se aboca a esto. Gracias, doctora. No, muchas gracias a usted, José Alejandro. Y fíjense que hay una pregunta que puede estar en el tintero y que de alguna manera, ahora le doy la palabra a Olga, que me está pidiendo la palabra, de alguna manera puede ser o constituye uno de los ejes centrales en el video. Y es precisamente que a juicio de Johnson, pues esta innovación disruptiva en la educación puede suplantar a la educación tradicional. Y entonces aquí pues podemos hacer reflexiones, y yo recomiendo hacer reflexiones sobre el supuesto de que entonces puede desplazarse al profesor. ¿Qué pasará entonces con esto? A ver, le escucho a Olga. Le escucho, Olga. Bueno, doctora, buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, viendo el video y haciendo un análisis, ¿no? Es evidente que sí, el video se ha hecho en la gestión 2011, pero lamentablemente el tema de lo que es el desarrollo económico de las naciones y demás hace que nomás pues que nosotros como Latinoamérica no estemos, digamos, a la par de otros países altamente en potencia, ¿no? No solamente en potencia económica, sino también en el tema educativo. Los países que realmente ponen la educación por sobre todas las cosas para el desarrollo económico, social y productivo de su nación, entonces son países potenciales. Y es evidente, como dicen, ¿no? Se ha visto en el video, el tema de una educación disruptiva marca un hito fundamental en el que la educación tiene que ver un reenfoque del aprendizaje, ¿no? Dejar el aprendizaje ya cotidiano que se tenía para innovar e introducirse un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje que pueda estar dentro de lo que es el entorno sistémico, tanto de estudiante, docente, pero también el entorno social, ¿no? Entonces, por esa misma situación, hace un análisis también para que fundamenta el tema de lo que es la personalización de la educación para adaptar a la necesidad y las potencialidades de cada alumno, ¿no? Entonces, en el tema de lo que es la educación por competencia, busca precisamente eso, ¿no? Potenciar las habilidades, destrezas de los alumnos para una sociedad la cual está buscando, digamos, un cierto tipo de profesionales que puedan introducirse en el campo laboral. Entonces, involucra fundamentalmente a lo que son los alumnos en el tema de lo que es el estudio, pero desde la vida para la vida, ¿no? Entonces, un poco eso que nos muestra también. Y en el tema de lo que es las universidades, por ejemplo, es evidente, nosotros, por ejemplo, aquí en Bolivia, si no hubiera sido, por ejemplo, el tema de lo que es la pandemia, tal vez ni siquiera todavía la educación primaria, secundaria, incluso la universitaria, ¿no? Hubieran aplicado los TIC y nuevos modelos tecnológicos de educación para lo que es la enseñanza a distancia, ¿no? Entonces, un poco que también el tema de la pandemia ha introducido de manera fuerte para que también la parte educacional
se pueda fortalecer con esta introducción a este nuevo campo laboral. Entonces, en el tema de lo que es las universidades, considero que pues es un reto grande para las universidades, que tienen que estar también a la par de otras que ya han innovado, han reenfocado su malla curricular en relación a la necesidad tecnológica actual en la que vivimos en nuestra sociedad. Y esto implica también pues de que las universidades se pueda ver, romper, ¿no?, el tema de lo que es los hitos, ¿no? Por ejemplo, el tema de lo que es la práctica por encima de la teoría, ¿no? Entonces, esa ruptura que va a haber, por ejemplo, va a ser de que el alumno pueda, digamos, ver desde su entorno, su realidad, y aplicar sus habilidades, potenciar todo lo que tiene para que pueda ir a lo que es el campo laboral. El aprendizaje multidisciplinario, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es solamente cuando se ve anteriormente en la educación, un docente nos dictaba una materia, pero solamente, digamos, relacionado a esa materia, en relación a nuestra profesión. Pero, sin embargo, ahora, como hemos visto en los otros módulos de la maestría, o sea, todo es integral, nada está suelto, todo está interrelacionado, ¿no? El tema de lo que es la innovación digital, muchos de los estudiantes de primaria, secundaria, de la universidad han tenido que introducirse a esta innovación digital, cuando solamente a veces se tenía pensado que estudiantes de sistemas eran los que dominaban estos TIC y estas plataformas, por ejemplo. Ahora es menester para cada uno de primaria, secundaria, universidad, introducirse a esto, ¿no? El tema de lo que es también el nexo de unión con el mundo laboral, o sea, formar profesionales capaces de construir y de entrar a ese mundo laboral que está exigiendo, ¿no?, de acuerdo a la realidad. Y finalmente el tema de lo que es la competitividad como prioridad, o sea, los estudiantes que se puedan formar ahora con este nuevo enfoque van a ser profesionales y estudiantes que van a entrar a un campo laboral, pero capaces de competir en relación al área que se puedan desarrollar, relacionado también en su potencialidad, sus habilidades y demás, para que puedan hacerle frente a este campo laboral grande que se dice, ¿no? Entonces, claramente nos demuestra que si bien es no más prudente de que los estados, las universidades, entremos a esta educación disruptiva, ¿no?, que ha concluido tal vez y ha dado un nuevo enfoque para un nuevo aprendizaje y formar nuevos estudiantes y profesionales capaces de dar respuesta a las necesidades de la coyuntura y de una realidad de una nación. Gracias, doctor. Muchas gracias, Olga. Le doy la palabra a David y después Josué nuevamente. Pero antes de esto, hay que tener en cuenta también dentro de nuestro análisis que a veces cuando hablamos de innovación solamente estamos pensando en las tecnologías, en esas plataformas digitales, pero recuerden que el concepto de innovación en su sentido amplio pues también hace alusión a procesos que son integrales. Por eso es necesario entender, cuando hablamos de innovación, pues también a ese tránsito de métodos, por ejemplo, estrategias didácticas innovadoras de las cuales se habla mucho hoy y que son fundamentales para estos nuevos modos de aprendizaje en la sociedad del siglo XXI. Le doy la palabra a David Héctor y después escuchamos nuevamente a Josué. A ver, David. Buenas noches, gracias. Viendo el video he podido captar algo tan interesante y es lo que estamos enfrentando hoy en día, ¿no? Es verdad que tenemos una generación que todo lo tiene a lo rápido. La información lo tiene en la mano. Lo que quizás nosotros nos ha costado un buen tiempo para poder aprender, ellos lo tienen la respuesta en el internet. Solamente digitar, escribir y ya lo tienen la respuesta. Y el importante decía esto. El problema que tenemos ahora es que esta generación debe crear criterio y sabiduría. Y eso solamente se puede formar a lo largo de un proceso de formación. Porque lamentablemente en Internet no solamente se encuentra información correcta, adecuada,
también hay lo otro que es lo opuesto. Entonces se debe trabajar en este aspecto, ¿no? Yo creo que el docente hoy en día tiene el reto de crear criterio y sabiduría para que esta generación, la generación del conocimiento, pueda saber discernir qué información es correcta y tener la sabiduría para poder aplicarla de manera correcta también. Otro aspecto que pude captar es sobre lo que hace tiempo ya se viene luchando, de la personalización de la experiencia del aprendizaje. Hasta ahora seguimos en eso. Creo que hay una oposición para poder no querer quebrar ese muro de entender de que no todas las personas somos iguales y no todos aprendemos de la misma forma. Cuando entendamos eso, y sé que esto va a requerir de más esfuerzo, de más trabajo, entonces nuestra educación va a cambiar. Esos dos aspectos que pude captar y la que tenemos que trabajar en este nuevo tiempo de la innovación. Y la verdad que fue muy interesante captar todas estas ideas en este video. Gracias. Muchas gracias, David. Le damos la palabra a Josué, pero antes de dar la palabra, recuerden que había una pregunta que me parece muy interesante de alguna manera dar respuesta, y es el hecho de que entonces se puede desplazar al profesor con el tiempo, en el futuro, ¿cómo lo ven? ¿O es un cambio de rol? A ver, ¿cómo ven este tema? Dentro de los análisis que realicen, pues de alguna manera también vamos a tocar este aspecto. A ver, escuchamos de nuevo, Josué. Josué, por favor. Bueno, la verdad es que, bueno, digo este criterio personal, ¿no? No sé si es que yo la verdad estoy muy adaptado ya a lo que es el uso tecnológico, pero la verdad es que quisiera que me expliquen por qué varios compañeros, o sea, sienten que recién nosotros estamos como hace 10 años atrás. O sea, la verdad a lo que veo es como que recién estamos innovando lo que se refiere a herramientas digitales como subir videos, o sea, realizar llamadas, pasar correos electrónicos, tener documentación digital. O sea, según mi pensamiento y mi criterio personal, o sea, todos nosotros teníamos correo desde el año 2011, todos hemos podido ver un video en YouTube, todos hemos podido realizar ese tipo, digamos, de nuevas acciones mediante conforme iba avanzando la tecnología. O sea, el verdadero cambio que a mi criterio yo veo que es, digamos, una educación, una disruptiva en la educación, o sea, es el cambio de ya no enfocarnos en el conocimiento, sino en ese tipo de competencias. O sea, la verdad quisiera que me expliquen si es que en serio recién han sentido el cambio ahora con la pandemia de que la educación. O sea, la verdad, la verdad es que o sea, el video es el año 2011. En 2008 hace una crisis mundial que tal vez ni siquiera se sintió porque los niños estaban bajo el gas. Entonces es otro esquema totalmente distinto. Entonces quisiera que me pueda explicar algo. La verdad es que... A ver, Josué, la verdad es que no se le entiende bien lo que está hablando, pero según lo que puedo captar por su pregunta, yo le voy a dar una respuesta según desde mi punto de vista y qué es lo que intenta realizar Curtis Johnson en este video. En primer lugar, fíjense la última pregunta. ¿Qué retos deben superar los sistemas educativos en América Latina para incorporar la innovación disruptiva como una plataforma en sí misma? Y ahí es donde está el centro de atención y la respuesta a su interrogante. Una cosa es, y fíjense, aquí hay que separar dos cosas. Una cosa es que desde, incluso un poco antes, se esté utilizando, desde hace muchos años en este siglo XXI, se está utilizando el correo, se manda emails, se utilicen videos también porque no es nuevo. Los profesores desde hace mucho tiempo están insertando videos en sus clases. Y otra cosa es el boom, la revolución desde el punto de vista digital que ha irrumpido en la educación y que es un hecho insoslayable. O sea, lo que estaba diciendo Olga, por ejemplo, para poner un ejemplo puntual del caso de Bolivia, lo que estaba diciendo Olga de que en este contexto de la pandemia recién Bolivia ha comenzado a insertarse en este tema de la educación semipresencial, porque fíjense, no se puede hablar todavía 100% de educación virtual en Bolivia. Son dos cosas diferentes, educación semipresencial y educación virtual. La educación virtual, por ejemplo, está siendo utilizada en México hace muchos años ya.
¿Cuál es la educación virtual? Yo no estuviera hablando directamente con ustedes. O sea, yo sencillamente subo los videos y se trabaja todo el tiempo en plataforma. No hay esta interacción directa con los estudiantes a través de un espacio como este. Estamos hablando, en el caso de Bolivia, recién ahora de la educación semipresencial, hasta el punto de que habían todavía muchos estudiantes, he tenido estudiantes en el Diplomado de Educación Superior basada en competencias, que apenas están comenzando a entender cómo se utiliza la tecnología porque prácticamente no sabían ni utilizar la plataforma. O sea, a eso se refiere el video. Y si bien es cierto que es un video que es de 2011, pues coincido con muchos de los participantes de que en pleno 2011 ya se está avisorando por Curtis Johnson pues muchos de los fenómenos que se están dando hoy como un cambio acelerado en la educación en los entornos socioeducativos latinoamericanos. O sea, una cosa es que varias personas, por supuesto, sepan enviar emails, sepan utilizar plataformas, y otra cosa es que la innovación disruptiva en los contextos socioeducativos se conviertan en una plataforma en sí misma. Son dos cuestiones totalmente diferentes que además conllevan nuevos modos de aprendizaje, porque no es lo mismo usted autogestionar su conocimiento a través de una proyección de un video donde el profesor está facilitando herramientas y vías para que usted pueda autogestionar ese conocimiento. No es lo mismo a que usted reciba una clase presencial o semipresencial, que son cosas totalmente diferentes. Incluso se está hablando en varios entornos socioeducativos en Bolivia de qué va a suceder con la educación semipresencial que se ha ido implantando en el tiempo de pandemia cuando ya termine la pandemia. Porque incluso se está hablando de que muchas universidades volverán a la normalización, lo cual no significa que no se sigan utilizando las plataformas y los videos y que los profesores utilicen esto, sino que un poco se va a limitar esta educación semipresencial, este boom que ha tenido que utilizar Bolivia como una necesidad en los entornos socioeducativos. Un poco a eso se refiere precisamente Curtis Johnson, avisorando lo que iba a pasar unos años después y que estamos viendo. Por supuesto que este no es un fenómeno nuevo en Europa, pero para América Latina, realmente en muchos países de América Latina, sobre todo en Sudamérica, sí es un fenómeno que ha irrumpido hace apenas unos años. No es un fenómeno tan antiguo ni mucho menos, ¿ya? Entonces vamos a darle la palabra a David, Héctor, y después vamos a darle la palabra a Paula para ir cerrando nuestro debate, porque ya nos quedan pocos minutos y todavía tenemos que orientar la tarea evaluativa final, ¿ya? Escucho a Isaías y después a Paula, ¿ya? Escucho, Isaías. Buenas noches, doctora. Buenas noches. La verdad que el video habla de muchas cosas interesantes, y esto de la innovación disruptiva, para mí, a mi entender del video, pues habla de ese cambio de educación que ha venido desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Hasta ahora, y cómo ha ido cambiando la forma de que el estudiante ahora puede aprender, ¿no? Es mucho más fácil hoy con el uso de la TIC, y cosas que nosotros como estudiantes o muchas personas que estamos en esto, mucho más fácil, ¿no? Entonces es como tener a la universidad o como tener a un docente tan cerca de uno. O sea, hay muchas formas de aprender, es solamente que las universidades hoy en día se inserten en esa idea, ¿no? De que podamos formular, digamos, métodos de enseñanza o programas que ayuden a los estudiantes a ser incentivados a poder aprender, porque lo que yo veo es lo que falta es ese interés del estudiante a poder aprender, ¿no? Porque nosotros que hoy en día trabajamos, nos damos cuenta que nos hace falta más conocimiento, y ahí es donde nosotros empezamos a buscar información y a aprender. Pero si no tenemos ese incentivo a querer aprender, pues no lo vamos a hacer nunca. Y eso es lo que ha pasado, creo, acá en Bolivia, y lo que pasa y lo que sigue pasando con muchos estudiantes. Y ahora tiene que haber esos programas de
incentivar, de que cada persona tenga esa idea, ese pensamiento de que cada día tenemos que aprender y superarnos mucho más mejor, ¿no? Yo creo que en la pregunta número 3, ahí responde mucho en el video esto, ¿no? ¿Qué rol deben cumplir las universidades? Y yo creo que es lo más importante de acá para adelante, porque podemos tener muchas cosas en nuestras manos, podemos tener para aprender, pero de repente el estudiante no siente el interés de hacerlo, ¿no? Y entonces en eso se debe trabajar de acá para adelante, que el estudiante sea protagonista de esa idea, de su propio conocimiento, de formarse, y eso va a hacer que podamos adelantar como país, ¿no? Porque si no tenemos conocimiento, pues no vamos a poder avanzar y vamos a quedarnos muy lejos todavía, ¿no? Muchas gracias, Isaías. Le doy la palabra a Paula y después a Lucho Vargas, ¿ya? Buenas noches, doctora. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, le escucho perfectamente, estimada Paula. Perfecto. Bueno, yo quería dar una respuesta a Josué desde mi vivencia personal en una institución educativa, ¿no? Una educación educativa a nivel superior, perdón, que sí, para mí ha sido definitivamente un cambio radical, un cambio que sí se puede llamar innovación disruptiva en la educación. Porque realmente cuando he visto la necesidad de tener que dar las clases virtuales o de tener que contratar personas que puedan hacerlo, ha sido complicado. Si yo con esos mismos docentes podía comunicarme por correo o ellos mismos proyectaban en sus clases videos o igual se les proporcionaba un data, etcétera. Pero ha sido realmente un cambio abrupto el que hemos tenido a través de esta pandemia, Josué, porque ¿qué ha significado cambiar de la clase presencial a una clase virtual, a una clase online? Ha significado estar detrás de una pantalla, que no todos en Bolivia, y hablamos de América Latina, señalaba la docente respecto a los países sudamericanos, no todos tienen la opción de tener un equipo, una computadora, un celular de tecnología que le permita conectarse a una clase virtual, ¿no? Entonces sí considero que esta innovación, pese que el video que bien señalan es del 2011, ellos ya tenían una visión distinta, ¿no? Hablamos de Europa, que ellos obviamente están adelantados a nosotros, pero para nosotros ha significado realmente un cambio absoluto de una educación presencial, que los chicos estén en aula, a una clase virtual, ¿no? Hemos tenido la necesidad de innovar hasta comprar una plataforma propia y pese a que somos una institución pequeña, en el caso de las instituciones grandes, universidades, colegios, imagínense igual el cambio que ha producido esto. Yo los veo, mis pequeños, yo tengo 2 niños en colegio y realmente los veo estresados. No estamos aún todavía preparados para esta educación, porque los profesores igual están recién aprendiendo. Y como les he dicho en algún momento, he tenido cambios N de docentes porque he necesitado docentes que realmente puedan dar una clase que les permita llamar la atención al estudiante para que el estudiante pueda comprender. Muchas veces yo les digo, si está apagada la cámara, no sé si me están atendiendo o no lo están haciendo, pero cuando tú estás en una clase presencial, o yo al menos daba las clases, Josué, yo los veía a los chicos ahí enfrente mío, ¿no? Y podía ir sabiendo qué es lo que pensaban, si estaban entendiendo o no. Pero cuando vemos el video dice que hasta el docente puede ser reemplazado, porque sí, evidentemente esto de la educación por competencias le da más facultades al estudiante, ¿no? De que ellos pueden investigar, de que ya no es solo todo lo que el docente dice, es lo que tienen que aprender. Ahora el internet nos ha abierto nuestra mentalidad y los chicos son pues realmente los chicos del millennium, ¿no? Y eso quería, no sé, responderle a Josué. Para mí, en mi vida personal, en mi campo profesional, sí ha sido un cambio abrupto que yo lo entiendo como innovación disruptiva. Ahora, cuando hablaba el expositor y le pregunta, ¿no? ¿Qué significa innovación disruptiva para Curtis? Y él dice, la palabra innovación se suele relacionar solamente con perfeccionar algo, pero no había sido así. O sea, realmente para nosotros en el campo de la educación ha sido dar un vuelco. O
sea, de una cosa que estábamos dando clases presenciales a pasar a las clases virtuales a la plataforma. Tengo estudiantes que me dicen, no me ha llegado el correo, no puedo entrar, entonces hay que estar pendiente de ellos y hacerles también seguimiento, porque por el momento para todos es nuevo. Esa sería mi participación, doctor. Muchas gracias, estimada Paula. Le doy la palabra a Lucho. A ver, Lucho, ¿usted quería participar? Le escuchamos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, estimado Lucho. Sabe, parto de un principio esencial. El principio esencial es el poder de adaptación que tiene el ser humano. Porque como Charles Darwin decía, el que no se adapta debe morir. Y eso ha pasado para los docentes actualmente. Desde más antes del 2011 y mucho más antes del 2000, ya se tenía correos electrónicos institucionales, firmas digitales, Exacto. ya se tenía el YouTube, ya se tenía las plataformas, pero no respondían a una realidad. Siempre ha existido la tecnología y eso no era difícil manejarlo. ¿Cuál ha sido el factor que ha sido abrupto para poder cambiar la educación? La pandemia. En Bolivia ha sido la pandemia. Porque si la pandemia no llegaba, seguramente este curso no existía. O muchos cursos tal vez no existían. Los docentes hemos tenido que actualizarnos. Hemos tenido que ver la forma de estudiar para poder implantar y para poder impartir conocimiento. En el proceso de enseñanza-aprendizaje no es todo el trabajo del docente. Eso es falso. No concibo todavía aquellas personas que a los estudiantes les digan alumnos. No concibo todavía, porque el término alumno ha sido ya totalmente eliminado del proceso de enseñanza-aprendizaje y se ha convertido en el estudiante. ¿Y qué es un estudiante? Una persona que estudia un día antes. Ese es el estudiante. ¿Y qué es el conocimiento? ¿O qué es la conciencia? No es aquella voz que le habla en las noches a uno y le dice, usted siendo malo o bien. No, la conciencia es conciencia, con inteligencia. Me ha gustado mucho la participación de un colega nuestro que dice, los muchachos tienen que adquirir sabiduría. ¿Sabe? Hay una gran diferencia entre sabiduría e inteligencia. La sabiduría solo se adquiere con el transcurso del tiempo y las experiencias. Nadie puede impartir sabiduría, solo conocimiento. Solo la facilidad de impartir conocimiento. La sabiduría usted va a adquirir cuando sea una persona con principios y valores. Y si quiere ser más religioso todavía, le invito a leer Proverbios 1:1, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Vamos más adelante en los comentarios. En el video hay algo muy bonito y muy interesante. Cuando el hombre le dice, si estamos luchando tanto para una educación personalizada, ¿por qué estamos planteando de que la educación sea a distancia? Y el facilitador le dice, no podemos pues pedir un Microsoft o un Windows personalizado para cada uno. Tenemos que nosotros generarnos oportunidades y competencias. Por tal situación, lo que usted hace con nosotros, poniéndonos un video, genera una competencia de investigación. Genera una competencia de poder averiguar qué es lo que pasa, como los estudiantes que somos, no somos alumnos, porque no tenemos, como dice el término, alumni sin luz. No, todos somos iluminados aquí. Tenemos una facilitadora que es usted, que nos da las herramientas para poder trabajar.
Ese cambio abrupto, y la pregunta que usted hacía y que es la última, ¿algún día podrá ser eliminado o hecho a un lado el docente y generar un principio de que sea otro papel el que tome en la educación? Mi respuesta es nunca. Porque el docente no solo da conocimiento, da valores, da principios, enseña no calidad educativa, sino calidez educativa. Porque nosotros no nos formamos para atender a computadoras o robots. Nos formamos como profesionales para atender y responder las necesidades de una sociedad. ¿Y qué es la sociedad? Un conjunto de personas, miembros de un Estado. Y estas personas tienen sentimientos, tienen problemas. Por eso, alguna vez en un libro de psicopedagogía evaluativa, indicaban que el examen no es un parámetro de calificación o evaluación, porque una noche antes al estudiante se le habría podido morir su mamá o su papá y ha tenido un mal día. Y no por eso quiere decir que sea mal estudiante al no rendir bien una prueba. Entonces nosotros somos formadores de personas. Por tal situación, desde mi punto de vista, y muy personal, porque yo me he formado en la Universidad Católica Boliviana y vengo de un colegio jesuita aquí de La Paz, donde nos han enseñado a hacer más para los demás y en todo el trabajo que hagamos, amar y servir a los demás para poder crecer en colectividad. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a usted, estimado Lucho, y de alguna manera la intervención de Lucho pues nos va cerrando nuestro debate. Si nos damos cuenta, pues Lucho ha tocado temas que son medulares, que guardan relación con el video, pero que también van un poco más allá, hablando de la importancia que tiene hoy el aprendizaje emocional, de la importancia que tiene y que lo hemos visto en varios momentos de nuestros encuentros, pues cuando se desarrollan las competencias en los estudiantes, pues tener en cuenta esa integración entre los componentes conceptual, procedimental y actitudinal, por la importancia que revierten hoy para la formación integral, para la formación en valores. Fíjense que en varios momentos del video de alguna forma esto se analiza. Y por último también quería cerrar el debate final, un poco incitándolos a que busquen el concepto de innovación, sobre todo lo que significa la innovación en los contextos socioeducativos. No estamos hablando, cuando hablamos de innovación, solo de aquella tecnología pura de la que a veces vemos un poco con las plataformas. No, cuando hablamos de procesos de innovación en la educación, tenemos que ir un poco más allá, tenemos que hablar de métodos, de estrategias, de recursos, y cómo todo esto se pone en función de enseñar para nuevos modos de aprendizaje. Estos aprendizajes en la sociedad del conocimiento, de la cual hablamos mucho en nuestro encuentro anterior, y que América Latina no puede estar ajeno a esto. Lo que sí, por supuesto, tampoco podemos no podemos soslayar, y por eso un poco yo ponía esto como última interrogante, es que los contextos socioeducativos, económicos, políticos, culturales de América Latina no van al mismo ritmo que los contextos de Europa, de Estados Unidos, sino que esto es un elemento importante a tener en cuenta por el nivel de contextualización y de objetividad cuando vamos a analizar una temática que tiene que ver con la educación en los entornos latinoamericanos. Y que ya, de alguna manera, ustedes en la actividad evaluativa 2 tuvieron que hacer un análisis que está vinculado con los entornos socioeducativos y el tema de la pandemia, cómo ha incidido el tema de esta terrible pandemia que ha tenido que enfrentar la humanidad en los entornos socioeducativos latinoamericanos, y yo les orientaba en la plataforma bibliografía que tenía que ver con esto y análisis muy actualizado sobre el tema. Bueno, pues muchas gracias. A lo largo de nuestro encuentro, de nuestro taller virtual, en primer lugar, se demostró la importancia de la innovación disruptiva para la educación, puntualizando la importancia de asumir un enfoque amplio cuando vemos o analizamos la innovación en los procesos socioeducativos. En segundo lugar, se analizó cómo ha impactado el uso de las TIC en los nuevos modos de aprendizaje del siglo XXI,
Otro de los elementos que fuimos analizando de alguna manera en nuestro encuentro fueron los roles que deben ocupar las instituciones educativas y los actores educativos para adecuar los métodos de enseñanza a los nuevos modos de aprender. Y por último, de alguna forma, pues se fue hablando, se analizaron los retos que deben superar los sistemas educativos en América Latina para ir incorporando la innovación disruptiva como una plataforma en sí misma. Por supuesto que esto no va a ser de un día para otro, esto tiene que ver, como bien estaba diciendo Paula, y que de alguna manera también se deja entrever en las valoraciones que hicieron varios de nuestros colegas, tiene que ver con modos de pensar, tiene que ver con modos de aprendizaje, tienen que ver, por supuesto, con desaprender para volver a aprender, y esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Como les dije en el encuentro anterior, recuerden que siempre dice Ferdinand Braudel que los encuadramientos mentales representan visiones de larga duración. Vamos a sacar nuestras propias conclusiones de qué significa precisamente esa frase. Y vamos a presentar nuestra actividad evaluativa 3. Y como ustedes pueden ver en la pantalla, fíjense que dice, después de ver nuevamente el video proyectado en la clase, que ya se encuentra en plataforma, ya nuestra colega Paula nos demostró que estaba en la plataforma cuando le estaba proyectando, y tomando como referencia los materiales orientados en la plataforma, esos que yo les proyecto, les oriento en la plataforma, y también, como siempre les digo, pues pueden ustedes hacer una búsqueda para ampliar en el caso en que así lo decidan y buscar otros materiales. Y dice la actividad evaluativa 3, redacte un reporte con las respuestas a las preguntas formuladas en la guía de observación del video. ¿Por qué? La actividad evaluativa 3 es que ustedes redacten un reporte donde tienen que responder estas mismas interrogantes, porque como nos podemos dar cuenta, por supuesto que el tiempo es insuficiente para poder dar respuesta, para profundizar en las posibles respuestas a cada una de estas interrogantes. Es imposible que en el tiempo de nuestro taller nos diera tiempo abordar todas las aristas de cada una de las posibles respuestas a estas interrogantes, número 1. Número 2, que puedan participar el 100% de todos los participantes. El número 3, que siempre es bueno que el conocimiento repose, dar una segunda lectura, dar una segunda mirada a cada una de estas interrogantes para que cada cual pueda hacer sus propias valoraciones y en función de eso pues pueda redactar este reporte. Aquí de nuevo les pongo las interrogantes de la guía de observación, ya fueron las mismas que vimos, ustedes las tienen en la plataforma, ahí las tienen, y también tienen el documento en PDF donde están estas interrogantes. Y aquí pues un poco el formato, un formato bastante sencillo, porque el objetivo no es tanto la forma, sino el contenido que va a tener este reporte. Primero, el nombre del video, el autor del reporte, o sea, en este caso cada uno de ustedes, nombre o nombres y apellido. La letra que yo les estoy sugiriendo que deben utilizar es la Arial o la Times Roman. El tamaño de la letra es el tamaño 12 interlineado, 1.5 por favor, no sencillo ni 2.0, 1.5 le pido de interlineado. La cantidad de páginas hasta 3 páginas, ¿ya? Mínimo, cuando hablo de las páginas, fíjense que no les estoy hablando de márgenes en específico, los márgenes los pueden decidir utilizar ustedes pueden seleccionar cuáles son los márgenes, pero sí les estoy exigiendo que no excedan las 3 páginas y mínimo una página completa, no 2 párrafos de una página. ¿Ya? Esto sí es algo importante que estoy exigiendo en la extensión del reporte, y utilizar la norma APA para el caso de que lo necesiten. Fíjense, sobre esto quiero hacer una aclaración que siempre es importante. ¿Por qué? En primer lugar, porque no todos los participantes, los colegas, pues conocen la norma APA. Cuando no utilizamos la norma APA, cuando no estamos acostumbrados a utilizar la norma APA, en un primer momento nos puede resultar un poco complejo. Y por lo tanto, por eso aquí quiero hacer una aclaración. En primer lugar, la norma APA es muy extensa. Incluso la norma APA tiene 2 aspectos fundamentales. Uno, norma la cuestión de la forma, y otro, la cuestión del contenido. Como estamos hablando de un reporte que no tiene tanta complejidad, no estoy hablando de una tesis, de una monografía, estoy hablando de un reporte que solamente les estoy pidiendo una extensión de hasta 3 páginas, pues solamente van a utilizar la norma APA para el tema de las citas
en el cuerpo del trabajo, en el desarrollo del trabajo y las referencias. Fíjense que son dos cosas diferentes. Una cosa es cuando estamos escribiendo las citas que utilizamos, cuando hacemos referencia a los autores que consultamos para desarrollar nuestro trabajo. En este caso hay dos tipos de citas, las citas textuales y las citas parafraseadas. Y cada una de ellas, la norma APA regula cómo yo debo colocar esas citas en el cuerpo del trabajo, en el momento en que estoy redactando, ¿ya? Y otra cosa diferente es que esas mismas citas, los autores que yo estoy citando en el cuerpo del trabajo, ya sea cita parafraseada o cita textual, pues yo lo debo reflejar en las referencias. Porque fíjense que el objetivo fundamental de la cita y la referencia, uno de los objetivos es brindarle un camino, una vía más directa a los lectores, a aquellas personas que están consultando nuestros reportes, para si deciden o quieren profundizar en alguna de estas aristas de los autores que nosotros estamos refiriendo, pues buscarlo. O sea, una vía directa. Usted le dice, pues, véase este autor para que usted profundice, ¿ya? De manera que fíjense entonces, van a prestar atención cómo la norma APA regula dos maneras diferentes, una para las citas en el desarrollo del trabajo y otra para las referencias, que ya nos pide pues mayor cantidad de datos, los datos completos del libro o de la fuente de donde nosotros seleccionamos esa idea que queremos compartir, ¿ya? Entonces estas son cosas importantes. En la plataforma ustedes se van a encontrar dos documentos. Uno, la guía resumen de la norma APA 2020, séptima edición, es la que estamos utilizando por lo general en ESAN. Y dos, un resumen, digamos, puede ser más accesible a ustedes, un resumen realizado por mí, para que ustedes puedan analizar este tema de las citas y las referencias, cómo se debe colocar. Cualquier duda que tengan, por supuesto que me escriben y no hay ningún problema. Yo les doy la asesoría pertinente en este sentido, ¿ya? Así que hasta aquí. ¿Alguna duda? A ver, ¿alguna duda en relación con el reporte? Vamos a ver. ¿Alguna duda? Muchas gracias. A ver, ¿algo que quieran añadir? ¿Algún comentario final? Ya estamos cerrando nuestra clase. Vamos a, por favor, vamos a activar nuestras cámaras para decirnos adiós hasta la próxima semana. A ver, que ya no nos vemos más dentro de una semana. Por favor, David, vamos a activar nuestras cámaras. A ver, nos estamos viendo hasta la próxima semana. ¿Ya? Chao, chao. Entonces, que pasen una excelente semana y un excelente fin de semana. Nos vemos en un próximo encuentro. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Chao.